Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué llave tengo aquí, más curiosa, con este formato tan diferente. Ahí está, un formato multipunto 9 pernos, y lo que podemos ver en estas letras es Travex. Travex es un fabricante argentino. Yo creo que esta cerradura es bastante antigua, probablemente sea de los años 70, 80, algo así. Y Travex, por lo que he podido leer, es un fabricante que lleva 70 años en el negocio, o sea que no sé la época exactamente, pero bueno, yo calculo que será más o menos años 80. La cerradura que yo tengo es esta. Evidentemente es algún tipo de reconstrucción que se ha hecho, de adaptación, para poder tenerla operativa y poder coleccionarla. Esta cerradura viene de una colección, me la dio un muy buen amigo, muchas gracias compañero. Y como veis está montada con algo, da la impresión de ser un candado, pero no, porque aquí tenemos un par de tornillos, aquí otro par sujetando, aquí parece que hay un hueco para un prisionero, estos dos huecos pasantes, probablemente formaba parte de, no lo sé, si una cajonera o qué, también podría ser un accionamiento de una máquina, la verdad que no lo sé. Si alguien sabe algo más de esta cerradura, por favor que lo comente. Fijaros, ahí tenemos el boca llave, introducimos la llave y ahora podemos mover este dispositivo, que de otra manera evidentemente no se mueve, está ligeramente doblado este asidero, pero bueno, no sé si pertenece originalmente a la cerradura o se ha añadido posteriormente para poder moverlo, pero es muy curiosa, funciona desde los dos lados, creo. Vamos a ver, mira, no lo he intentado, no, por ahí no entra bien, y además como no es simétrico no funcionaría, tiene una sola posición. Ahí está, ahí lo podemos mover y lo podemos ganzuar. Lo podemos ganzuar, si os fijéis traba en las dos posiciones. El hecho de que trabe en las dos posiciones nos indica que aquí, en el elemento que se mueve, tenemos dos grupos de contrapernos, tendría 9 y 9, 18 contrapernos. Entran solo 9 en acción cada vez, y según vamos ganzuándolo va avanzando, avanza una posición, se vuelve a bloquear, hay que volver a ganzuar los 9 elementos, avanza otra posición y así 3 veces hasta que conseguimos moverlo de lado a lado. Muy entretenido. Como no gira, la tensión la podemos hacer directamente con el dedo, así en el mecanismo. Al principio hacía tensión muy alta y no va bien, es mejor una tensión media. Lo iba a sujetar en el aprieto, pero la verdad es que no se va a ver mejor. Yo creo que lo podemos hacer así a la mano. Vamos a ver si consigo que se quede más o menos quieto a una distancia más o menos así. Y vamos a ver qué es lo que da de sí. Primero de aquí nada, segundo, tercero, hay que ir buscando. Este pide, el primero central, vamos a decir. Segundo pide, hay que disminuir la tensión a veces para colocar, ahí está. Y algunos piden dos colocaciones. Son todos normales, yo no estoy seguro de que merezca la pena desmontarlo, pero bueno, yo creo que lo desmontaremos para ver cómo es por dentro. Un clic en el tercero, primero pide un clic, segundo nada, tercero colocado, estos de medio, nada, vamos a ver, estos del extremo, aquí pide el tercero, ahí está un clic, primero, pide el segundo, ahí he hecho una ligera distensión que no ha sido deliberada y he oído saltar algo, vamos a ver. No es sencillo mantener con el dedo. Ahí, al tocar este primero, ha dado un avance clarísimo. Vamos a ver si se ha saltado aquí algo. Este tercero no estoy seguro de que esté colocado. Primero un clic. El primero arriba, ahí. Segundo un clic. Ya estamos con los retoques. Este parece que está. Este también. Hay veces que estás ganzuándolo, ahí el segundo ha dado un avance y ya ves que ninguno pide y simplemente hay que aflojar tensión para que se mueva. Estamos haciendo tanta tensión que impedimos que se mueva deslizando. Aquí el tercero pide, que antes estaba dudando, vamos a ver si no se me escapa. No es el tercero, es el segundo.
ahí está. Y como veis ha avanzado una posición, ahí estaría trabado, ahí lo podéis ver, ha avanzado un poco y vamos a volver a ganzuarlos todos. Muy entretenido, no tiene dificultad, pero yo creo que merece la pena mostrarlo por lo diferente que es. Nos da la impresión de que todas las cerraduras y llaves tienen que ser iguales. Evidentemente aquí nos deja todo el espacio libre para llegar a los pernos, un boca llave amplio, accesible. Eso juega en su contra. Ahí, segundo. Es tan amplio que no es sencillo posicionarse. Ha dado un gran avance, vamos a ver si queda alguno. Ahí el tercero. Primero un clic, segundo parece que está, tercero pide, tercero un clic, segundo, primero están, aquí el primero pide, vamos a ver si me meto debajo, ahí está, segundo un clic y vamos a ver estos, primero está, vamos a ver los de abajo, aquí pide, yo creo que este es el segundo pide y ahí veis que se movería. Ahí se ha trabado. ¡Ups! He vuelto para atrás. Creo que he vuelto una posición para atrás. No había llegado a trabar. Evidentemente esto no se mueve con tanta fluidez y también como se mueve un rotor circular. Aquí tiene juego lateral un poco y tiende a quedarse trabado. Vamos a ver. Tercero. Segundo pide, ahí se me ha escapado, segundo colocado, ahí, ahora sí ha avanzado y ha quedado trabado y nos quedaría una posición, ya duele el dedo de tanto empujar, no es una posición cómoda, es mucho más cómodo tener un tensor. Vamos a ver, se han quedado todos algunos como colocados. No sé si estoy haciendo... Ahí, he vuelto un poco para atrás. Tengo miedo de volver para atrás y perder una posición como antes. Vamos a ver este. Ahí este ha dado un clic, el primero. Tercero nada, primero un clic, segundo pide. Un clic, tercero pide. Un clic. El primer ganzuado es el más difícil, este ya es más sencillo. Hay que hacer más fuerza, ahí el segundo un clic, tercero pide. Hay que hacer más fuerza, pero piden con mucha más claridad. Ahí el segundo un clic, tercero, vamos a ver, tercero no estoy seguro. Yo creo que no. Yo creo que no, pero es el único que falta. A ver, este está. Primero no estoy seguro. Tercero. Ahí el primero de la fila de abajo, el segundo de la fila de abajo. Este está. Los de medio están. Tienen que ser estos. Yo creo que nos falta el tercero. Distensiono porque ha avanzado mucho y me temo, esta es la sensación de la que os hablaba, que todos puedan estar colocados, pero no avanza. Vamos a ver, ahí distensiono. Nos queda muy poco. Voy a repasar con cuidado las cabezas. Vamos a ver, la posición no es sencilla. Primero, segundo. Este primero está muy duro. Ahí está. Era este primero. Lo he forzado quitando completamente la tensión y he conseguido llegar hasta el otro lado. Vamos a comprobar que funciona. Ahí está. Se mueve de lado a lado con la llave. Se nota que traba un poquito, pero se mueve. Y ahora pues vamos a intentar desmontarlo. Espero no perder nada. Estoy bastante seguro de que lo único que tiene son pernos normales.
pero para ver que efectivamente hay muelles y hay dos grupos de contrapernos. Vamos a intentar quitar de aquí arriba. No tengo las herramientas más adecuadas aquí, pero yo creo que así podremos. A no ser de que han machacado esto, quizás... No, parece que sale. Al quitarle las rebabas lo habían machacado un poco. Vamos a ver. Ups. Vamos a ver si sale. No sé cómo de fácil o difícil va a ser sacar esto. Vamos a ver. Parece que sí. No sé si... Es un agujero cuadrado, no creo que esté roscado. Espero no romper la rosca. Si no, la arrearemos. Parece hecho a medida, en un torno, porque... No lo sé. Tiene ahí marcas. La rosca está exactamente donde se requiere. Incluso las tuercas. Y aquí hay... No, sí. Esto es una tuerca que han remachado con 3 puntos. Está hecho a medida. Vamos a ver, se está anchando. Espero que luego vaya a su lugar. No quiere salir. No está hecho para salir. No está hecho para salir en absoluto. Aquí ya librado. Va muy ajustado. No quiero que salte. Que salten los pernos por ahí. Vamos a ver. Ahí está. Wow. Y ahora deberíamos, fijaros cómo ahí aparecen los dos grupos asomando. Ahí están. Ahí uno me ha parecido que era cerrado. Fijaros qué imagen más bonita. Está muy bien, está muy bien. La verdad es que ver una cosa así diferente. Vamos a ver si puedo sacar las cosas ordenadas. Vamos a hacerlo así. Vamos a ponerlo así. Son todos normales, todos iguales, por lo que veo, aunque uno que asomaba por ahí me ha parecido que tenía... Daba la impresión de ser un tornillo. Voy a sacar primero los más accesibles. Muy bonita esta cerradura, muy diferente, estéticamente me encanta. Me encantaría saber dónde prestaba servicio, en qué mecanismo, para qué se ha utilizado. Estas. Sí, los de medio son tornillos. Wow. Bueno, sí que costaba mover algunos, ya veis que me costaba, pero no he percibido un efecto grande. Fijaros, contrapernos de seguridad, algo que no me esperaba. Yo creo que en este sistema unos spools, que bueno, no lo sé. Estos no han sido patentes, o al menos yo no los he identificado mientras ganzuaba, pero son pernos de seguridad, o contrapernos, mejor dicho, de seguridad. Yo hubiese metido más incluso, ahí lo tenéis. Vamos a sacar un muelle, no quiero sacar todos porque no va a servir más que para que alguno se pierda. Vale, ya han salido dos. Unos son más largos que otros, entiendo que el más largo, sí, este más corto sería de la fila central y este sería de la fila lateral, porque la fila central, como veis aquí, tiene mucho menos espacio, las filas laterales tienen mucho más espacio. Muy bonito, fijaros, y aquí pues
los pernos. Vamos a sacar los pernos ya. A ver, lo he organizado todo, pero quizás va a ser mejor dejar espacio para los pernos aquí. Muy bonito, hasta donde yo sé, fabricante argentino. Nos sorprende con contrapernos de seguridad que están roscados, o sea, son tornillos. Fijaros, vamos a mover y vamos a colocar los pernos. Pues vamos a hacerlo así. Vamos a ponerla aquí derecha y ya está. Marco uno de los laterales, porque estos sí que codifican. Vamos a utilizar la llave que quizás nos facilite ahí a medio camino. Están muy rebajados los pernos, tienen un bisel aquí muy grande, probablemente para que la cerradura funcione fácilmente. Este es este, vamos a poner lógicamente y doble de contrapernos. Vamos a sacar, lo estoy haciendo a un lado porque puedo golpear. Este es este. Y este es este. Fijaros los contrapernos de 2 diámetros, los pernos, perdón, de 2 diámetros para controlar lo que sobresalen, fuertemente biselados, un biselado que está hecho a mano, un biselado que está claramente hecho a mano. No sé si se ha ajustado hasta que funcionaba de manera fluida o algo así. No se nota demasiado, sí que hay que tocar varias veces algunos de los pernos, pero bueno, no dificulta el ganzuado. Y una pena estos tornillos que hacen de contraperno, que bueno, no ha quedado tan patente como podría, pero claro, el mecanismo, el movimiento que tiene el mecanismo, un movimiento lateral, condiciona mucho. Ahí podéis ver dónde ha estado durante muchos años parado, a este lado. Bueno, una cerradura diferente que no sé dónde y cómo prestaba servicio. Una pena, a ver si algún amigo desde Argentina nos puede decir. Y antes de que se me revuelva todo, lo volveré a montar. Cilindro multipunto Tradex con este formato deslizante, 9 pernos, ahí los tenéis, estas llaves tan bonitas, quedan en mi colección sin ninguna duda. Muchas gracias amigo por regalármelo, de verdad que te lo agradezco. Y esta ha sido su apertura y desmontaje. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.